Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder, Señor, estar reunidos nuevamente. Señor, por favor, que a través de tu palabra nosotros recibamos la sabiduría del cielo, Señor, para que nosotros podamos, Señor, regocijarnos en tu palabra, en tu nombre, que te busquemos, Señor, con ahínco, Señor, que nuestra fe que nos ha sido dada, Señor, eche raíces profundas, Señor Dios Todopoderoso, en nuestro ser espiritual, y que nosotros podamos ser canal de bendición para otras personas, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sigue tomando el control de todo lo que estamos haciendo y sobre todo en este momento de mi persona, para que salgan de mis labios palabras de sabiduría del cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Así que disfrutémonos del calor porque ya viene el frío. Ya viene el frío, así que disfruten el calor. Si no, al rato van a querer estar allá tomando el sol. Eso. Bueno, vamos a ver un tema que por demás es decirles que es importante, pero que tiene muchos años que no se, de alguna manera no se puede entender, en general no lo podemos entender. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque aún los expertos tienen sus controversias sobre esto, pero lo más importante es lo que vamos a tratar de poder explicar para ver si nos ponemos de acuerdo, aunque sea tú y yo. No, de veras, este es una porción bíblica. Bueno, la vamos a ver, ahorita vamos a ver una plataforma de lo que vamos a estar viendo, amén. Juan capítulo 6, verso 15. Juan capítulo 6, verso 15. Amén. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 15. Acuérdate que esa es la plataforma y ahorita entramos al texto en el cual vamos a entrar. Bueno, dice la Biblia en Juan capítulo 6, verso 15, en una versión que se llama Septuaginta, dice: Jesús, pues, conociendo que han de venir a arrebatarle para hacerle rey, retiróse de nuevo al monte él solo. Yo no sé cómo dice la versión que tú tienes, pero ¿por qué quise yo leer esta? Porque dice la palabra arrebatarle, y eso es arpazo. Eso significa en griego, arpazo. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Alguien está esperando el arpazo? ¿Quién no sabe qué es arpazo? ¿Quién no sabe? Levante la mano el que no sabe. Eso quiere decir arrebatamiento. Arpazo, en griego, arpazo. Amén. Me llama la atención porque dice que aquí está, bueno, no sé, ¿alguien quiere leer una versión 1960 que es la más tradicional? Por favor. Nomás de uno por uno. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, pero el punto es que, bueno, ¿cómo se llama el tema? ¿Por qué el reino de Dios sufre violencia? Pregúntale a tu vecino, ¿por qué el reino de Dios sufre violencia? Porque eso dice en un texto que vamos a ver. Y mira que como te decía, es un tema en el cual no se han puesto de acuerdo muchos y conocedores, no creas que alguien que pues no le interesó alguna vez, pero no se ponen de acuerdo porque está diciendo algo que de pronto, bueno, ¿cómo leíste? Bueno, no, esa no. Vamos a leer ahorita en un ratito la porción bíblica en la que me quiero centrar.
Pero esto está diciendo, está hablando de lo que de alguna manera se tiene que hacer para el reino de Dios. Pero te pongo un ejemplo. ¿Será que todos estamos dispuestos a hacer algo para el reino de Dios? ¿Hello? Para empezar, los que están afuera, obviamente, no. Pero los que están dentro de lo que es el Evangelio, dentro del conocimiento de la línea cristiana, muchos tampoco. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, tú seguramente has leído del profeta Jonás. Jonás fue enviado para predicar el Evangelio. Si queremos entenderlos, para arrebatar a toda la gente de Nínive, ¿de dónde? Porque ¿para dónde iban ellos directamente? No, si yo no estaba ahí, pastor, yo no sé. La gente de Nínive, ¿hacia dónde estaba destinada a ir? Sí. Pero entonces el profeta Jonás es enviado a predicarles, decirles, señores, arrepiéntanse. El problema de Jonás no es que si hizo luego no, sino que él pensó en algo de lo que Dios tenía previsto. ¿Cuál era lo que Dios tenía previsto? ¿Qué era? Más bien, no cuál era, ¿qué era? No oigo. Salvar a la gente. Pero Jonás, fíjate, era profeta. Sabía de alguna manera que iba a pasar algo extraordinario de parte de Dios para con la gente. ¿Jonás estaba dispuesto a eso? ¿A hacer algo por esa gente? No estaba dispuesto. Pero aquí hay de pronto algo que Jonás hace y él a su manera piensa que van a pasar las cosas. Porque él hace lo que Dios le dice. Y él solamente dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Es todo lo que decía. Y resulta que Jonás, cuando terminó de decir eso, dice que se fue a sentarse donde de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque pues ¿cómo lo podemos explicar de otra manera? Dice que se fue a sentar donde se creció una calabacera de parte de Dios. Mande. Sí, se fue al Cerro de las Abejas y desde allá estaba viendo. A ver si se... En el corazón honestamente, en el corazón de este hombre, ¿estaba el que se salvara a la gente? No, porque, a ver, primero, Dios lo procura, porque hace que crezca esa calabacera. ¿Y qué hace el Jonás? Yo no sé si existían las hamacas o no sé, por ahí un asiento bien, pero se pone ahí, dice la Biblia que de ahí se sentó, y a gusto, ahí sí estaba a gusto Jonás. Él había hecho esa parte de poder predicarle a la gente, pero él no estaba de acuerdo. Suena medio raro porque alguien puede predicar sobre Jonás y Jonás predicó y mucha gente se salvó, pero él no estaba de acuerdo, conforme a lo que nosotros leemos. Porque si tú lees esa historia, o si ya la leíste, te das cuenta de algo. Cuando vio Jonás que no pasó nada, que Dios no destruyó a la gente, que se regocijó, se enojó.
Y mira que como estaba bien tranquilo ahí con la calabacera a un lado, fresco, porque déjame decirte que para esa área de donde se ha escrito lo que es la Biblia, mucho calor, hermano. Bastante. Bastante calor. Así aquí está haciendo calor, allá hace mucho más. Y entonces, resulta que, como está a gusto Jonás, el Señor envía un gusano a la calabacera y se seca. Si ya se había enojado porque no había hecho Dios lo que él pensaba que tenía que destruir, ahora estaba más peor todavía. Se enojó. Porque Dios envió un gusano para que se comiera la calabaza. Y entonces ahora estaba ya en el sol. Ya no tenía la manera de poder estar a gusto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de pronto la Biblia habla de que nosotros tenemos que hacer el mandato de lo que dice Dios. ¿Cuál es ese mandato? ¿Cuál es esa orden? Una de ellas, pues. Predicar el evangelio, hacer discípulos. O sea, que la gente se salve, pues. Honestamente, ¿a quién le gusta? Si tú eres honesto, honesta, tú dirías, la verdad, pastor, no me gusta pararme para ir. Eso es ser honesto. Porque es una realidad. Jonás no quería. Pero también, ahora, vamos a la otra parte. Vamos a seguir platicando y leyendo también. ¿Para qué? A ver, pero quiero que leamos otra porción también de San Juan, igual 6:15, pero en otra versión, en la 60, que es la que, no sé si leíste esa. Bueno, la voy a leer otra vez. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, yo quisiera que te centraras en lo que te estoy diciendo, porque ahorita lo que veamos, el texto central, nos va a decir algo que de pronto hemos quizás escuchado por años, que así tiene que ser. Y entonces, aquí por ejemplo, primero dice que iba, en la Septuaginta dice arrebatarle. La RB60 dice apoderarse. La LBLA dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Y entonces, te das cuenta de algo. Nosotros, bueno, te leí tres porciones bíblicas con el mismo texto, diferente versión. ¿Qué te llama la atención de eso? Dos cosas nos deberían de llamar la atención. Aparte de estar pensando en las carnitas, no sé si te vino a la mente algo, dos cosas. Uno dice que es arrebatarle. Por ejemplo, alguien que traiga en la mano algo y que venga para acá. Ven. Y de pronto estamos platicando, pero no me das, tú ponte ahí como que estamos platicando normal. Y de hecho eso lo vemos así en las redes, ¿no? Que de pronto alguien, o sea, tú no me veas porque si no vas, pero hazte para acá por si no te alcanzo, ¿ok? Y entonces yo digo, ¡pum! ¿Eso a ella le gusta que yo le quite así? ¿No? O si por ejemplo lo tiene y dámelo, eso es a la fuerza. ¿Cierto o no? ¿Eso está bien? O sea, ella lo capta bien. Bueno, gracias. ¿Me debes una Coca-Cola? ¿Y
¿Qué es lo que te quiero decir? Que Jesús está viendo, de acuerdo a las versiones que vimos, algo que a él, bueno, no es tanto que a él, sino que él no está de acuerdo. ¿Sí? Ni por una ni por otra cosa. Por la manera de hacerlo y también por lo que ellos querían hacer con él. Pero déjame ir con el texto central. Creo que no vino. Sí. Ayúdame a buscarlo. Ok, ya lo encontré. Mateo capítulo 11, verso 12. También vamos a ver diferentes formas de lo que son las versiones. Mateo 11, 12, que es el texto central de lo que vamos a ver. Y por eso te decía yo que de pronto hay es una manera quizás errónea de cómo lo hemos visto. Yo te lo voy a explicar, pero tú me dices si lo has visto así o no. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Honestamente, ¿cómo es que lo hemos visto nosotros? ¿Cómo lo hemos escuchado en el caminar en el Evangelio? ¿Cómo? Lilia, ¿cómo has escuchado tú eso de en el caminar, esa porción bíblica? ¿Cómo te lo han plasmado? ¿Cómo lo has entendido? Primero, ¿cómo te lo han plasmado? ¿Cómo te han dicho? Así es, así debe de ser. No, el texto en sí. Porque fíjate lo que dice. Pero nos vamos a centrar donde dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Te voy a explicar algo que quizás sin querer lo hemos escuchado así. Aquí está diciendo algo que hemos malentendido muchas veces, porque Jesús, ¿quién está diciendo eso? Ok. Jesús, para empezar, nunca de la gente que se acercaba o de la gente que quería alcanzar la salvación, nunca estuvo en contra de ellos. Tampoco fue que él fuera violento para poder acercarlos al reino de los cielos. No sé si has leído eso. Pero aquí lo que pasa es que fíjate que llama la atención porque Jesús está partiendo de un hombre que conoció, de un hombre que cuando él llegó al Jordán, Juan el Bautista estaba bautizando. Y Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios. De ahí está partiendo Jesús, de conocerle, de estar, si tú quieres, dando una buena referencia de Juan el Bautista. Porque está diciendo desde los días de Juan el Bautista.
¿Y sabes de quién está? ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué Jesús parte de este punto para poder decir lo que estamos viendo? Que el reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿De qué? ¿Por qué me llama la atención? Porque cuando predicaba Juan el Bautista, ¿era suavecito para predicar? ¿Quién ha escuchado eso? ¿Era suavecito? No. Y por lo que él predicaba, como él predicaba, el rey lo mandó a encarcelar. ¿Qué te quiero decir con esto? Fíjate, para que veas lo que deberíamos de entender, qué es, si queremos verlo así, qué es realmente ser violento. Y hasta cierto punto, si lo queremos explicar así, ser violento no quiere decir que sea así como agresivo, sino que es aventado, osado. ¿Por qué? ¿Juan el Bautista sabía que le podía pasar algo por estar predicando? Porque estaba predicando en contra de la gente del rey. Y sin embargo, Juan el Bautista no se detuvo y siguió predicando hasta que lo agarraron y se lo llevaron a la cárcel. Él sabía que ya no iba a salir de ahí. Sin embargo, llega un momento en el cual, por eso me llama la atención, porque Jesús, digamos, lo honra en esta porción bíblica. Porque Juan el Bautista tiene discípulos y tiene muchos discípulos. Y entonces pasa algo en el cual Juan el Bautista sabe que no va a salir de ahí, pero nos debería de llamar la atención porque muchas veces a nosotros nos puede venir el desánimo porque estemos pasando por una necesidad, un problema, una necedad, lo que sea, lo que tú quieras. Pero Juan el Bautista no se detuvo para predicar. ¿Él sabía que iba a morir? No sabía cómo, pero iba a morir. Pero llega el momento en el que alguien se ha desanimado. Llega el momento en que Juan el Bautista, habiéndolo bautizado él, ya lo conocía. De hecho, según lo que dice la Biblia, eran primos, terrenalmente. Pero me llama la atención que él manda a sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que había de venir? ¿Cómo? O sea, ¿qué no fuiste tú, no estuviste cercas? Yo con esto te digo una cosa, o sea, no es que Juan el Bautista haya sido muy incrédulo, sino que llega un momento en el cual, por el momento en el cual está, llega un desánimo. Y por eso quiere escuchar el ánimo de Jesús. Pero Jesús no le contesta, sí, yo soy. Él le dice con cosas que sus discípulos vio lo que hacía Jesús. Y mira que ya no dice más de Juan el Bautista. Le dieron la información y con eso le bastó. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahora, ¿por qué te decía yo que de pronto hemos escuchado algo no de acuerdo a cómo Jesús lo plasmó para con nosotros, sino que de lo que nos han enseñado? Eso es como cuando escuchamos en su momento que tienes que ir con tal persona y hablarle hasta que se convierta. Yo lo he escuchado, hermano, de predicadores. Porque dice la Biblia que hay que ser violentos. Y por eso te decía que yo lo escuché, quizás fui enseñado de esa manera también. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, mira, les pongo como ejemplo a Juan el Bautista.
que fue violento en la manera de poder mantenerse hasta el último momento, porque él sabía qué iba a pasar con él. Ahora, mira qué cosas tan extraordinarias. Jesús le está mandando un mensaje a Juan el Bautista. Alguien que también sabía cómo iba a terminar. Qué cosas, ¿no? O sea, el consuelo que le está diciendo con las señales que le está diciendo no es, mira, el Señor está contigo, Juan el Bautista, pero bueno, yo aquí me quedo, voy a estar orando por ti. No, se lo está diciendo a alguien que también iba a morir por predicar el Evangelio. Muchas veces, hermano, honestamente, si todos supiéramos en general, toda la humanidad supiera que a través de la palabra, conociendo la palabra, se va a tener éxito y bendición, no se dejaría de hacer lo que se tiene que hacer como cristianos. De veras, no se dejaría de hacer. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos predicarle a la gente? Para que se salve, ¿no? Tiene un valor extraordinario el que tú le hables a alguien y se convierta. Mira, cuando nosotros estamos en situaciones complicadas, podemos decirle, Señor, he intentado hacer lo que tú dices en tu palabra. Y entonces el Señor se acuerda de nosotros, de las acciones que nosotros a través de nuestra fe hemos hecho. Y entonces arregla asuntos que de pronto nos pueden pasar. Y tú puedes decir, ¡ay, qué suerte! No, no es suerte. Es que Dios vio el esfuerzo que has hecho. Y ha estado viendo el esfuerzo que estás haciendo. ¿Tú crees que Dios no sabe que aquí hay mucha indiferencia contra el Evangelio, contra Él mismo? Sí, Él lo sabe. Él lo sabe. Pero Dios es tan amoroso que nos tiene mucha paciencia para que nosotros podamos hacer lo que Él dejó como orden. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Actuar como Jonás? No. Jonás obedeció a la fuerza. Sí, o sea, se quedó así como que después de que ¡pum! Se lo comió. Así dice el corito, ¿eh? Y ¡pum! Se lo comió. No era necesario, pero pasó. Entonces, una de las cosas que debemos entender, hermano, no es que en las congregaciones cristianas se esté hablando de que, oh, ¿sabes una cosa? Sigue adelante y vas a tener éxito, vas a tener esto, vas a tener... Nuestro mensaje en las iglesias cristianas debe ser cristocéntricas. Porque alrededor de él se mueve todo. Mira, te lo explico. Yo sé que viste algunos videos, digo, no es que los hayan andado buscando, porque yo sé que tú te santificas y no tienes problema con eso. Pero te llegó a tu teléfono esos videos de cuando tembló en Colombia. No sé si viste uno donde estaban hasta arriba construyendo y empezaron a clamar a Dios. ¿Por qué? ¿Eran cristianos ellos? No creo. ¿Qué tiene que ver Dios ahí con ellos? Aparentemente no. Pero entonces,
Entonces, cuando pasan situaciones como esa, ¿qué pasó con ellos? Ahora sí, Dios era su centro de atención. Pero no es necesario, de alguna manera, ser así como que siempre estar con la gente. ¿Sabes qué? Te tienes que convertir porque ya ves lo que pasó en México que tembló. Ya ves que lo que pasó allá que tembló. Ya ves que tienes que convertirte. Así tiene que ser. ¿No? Porque ¿a qué somos mandados? Honestamente. ¿A qué somos mandados nosotros de parte de Dios? Predicar. No dice que a convertirlos. Y entonces digo esto porque muchas veces, mira, de veras, aunque tú no lo creas, hay gente que ha decidido dejar de seguir a Cristo porque aquella persona a la que le predicó por años no se convirtió. ¿De veras? Y no, eso no. Y dejan de seguir al Señor. Yo conocí una congregación donde el pastor estuvo en una montaña en Chihuahua, si no me recuerdo, con su familia. Duró, no sé, como 10 años o 12, predicando ahí. Predicando. Tú dirías, ¿cuántos crees que se convirtieron? Porque pues tuvo 12 años, más o menos. ¿Cuántos crees que se hayan convertido? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con él? Porque sabe. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque después Dios le habla y se baja a Ciudad Juárez, en Chihuahua. No me acuerdo si estuvo en la montaña en Chihuahua también, pero ya su congregación ya fue en Ciudad Juárez. Una congregación muy próspera después de haber estado allá predicando. Él estaba predicando y él seguía predicando y hasta que Dios le dijo ya. Yo había dicho al Señor, pero pues no se convirtió nadie. ¿Cómo está eso? Y sí, es cierto, hermano, lo que yo te digo es cierto. Yo estuve en esa congregación, fui como 2, 3 años. Porque aparte de eso estaban haciendo eventos impresionantes después cada año. Pero aparte la congregación grande, el edificio grande. ¿Qué hizo este hermano, este pastor? Él estaba predicando donde Dios le dijo que predicara. ¿Estaba obligando a la gente a convertirse? No. Él estaba predicando. Pero a diferencia de que él estaba haciendo caso contra lo que Jonás no estaba haciendo caso a medias. Entonces, ¿por qué te digo yo esto? Porque muchas veces, hermano, nosotros no tomamos en cuenta que tenemos que decirle a la gente, ¿sabes una cosa? Necesitas convertirte a Cristo. O sea, te conviene porque la salvación no la puede dar nadie más que Él. Pero fuera de eso, digo porque si hay familias que se desesperan con sus hijos, sus hijas, tíos, primas, lo que sea. Y no es así. Es solamente, ¿sabes qué? Predícales. Solamente predícales, nada más. Tú y yo no vamos a convertir a nadie. ¿Te acuerdas que vimos una porción donde decía que la palabra esa arpazo? ¿Qué es? Es un arrebatamiento. Pues mira, para que veas qué tan importante es, que no solamente desde el punto de vista positivo tiene fuerza, sino que también el enemigo sabe que haciendo eso también te desanima o me desanima. ¿Cómo? Bueno, déjate leer una porción bíblica. Mateo 13:19 dice:
cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero aquí está diciendo, ¿sabes una cosa? ¿Quién viene? Viene el enemigo de tu alma y de mi alma. Y también quiere hacer lo mismo. Arrebatar. Porque le está, con eso, con esa acción, está quitando lo que Dios puso en tu corazón, que es la salvación. Dios tenía, digamos, en buena estima a dos hombres. Uno llamado Esaú y el otro Jacob. ¿Sí o no? Eran hermanos. No sé si alguna vez, no creo que los haya saludado, pero los tenía en buena estima. Pero de pronto Esaú se siente muy poderoso, muy inteligente. ¿Sabes qué? Eso del evangelio, eso de Dios no me interesa. Pero Jacob era así como que la inteligencia que tenía. Dijo, Jacob estaba haciendo comida. Y aquel hombre llega con hambre. Dice, dame una porción de lo que tú estás haciendo. Pues véndeme tu progenitura. La primogenitura. ¿Qué es eso? Es lo que Dios puso en tu corazón. Es ser agradecido con Dios por la salvación. Está diciendo Esaú, no me interesa. Porque, ¿sabes qué? El diablo llegó y le dijo a él, ¿que eso no, ¿de qué sirve eso? ¿Por qué te sirve las? No, véndesela, hombre. Por eso es que te digo que cuando aquí está diciendo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y sabes qué queda en el corazón cuando es arrebatado, cuando es quitado algo de parte de Dios? Queda lo que el enemigo pone en el corazón de la persona. Y por eso se empieza a actuar de una manera con desdeño de que ya no quiero saber nada del evangelio. Lo que pasa es que Lilia me sacó la lengua y por eso ya no voy. Por eso esto. ¿Qué pasó? Le podemos decir al enemigo, pon lo que quieras en mi corazón. Lo de Dios lo hago a un lado porque pues no me sirve mucho. ¿Y cómo lo tenemos nosotros que, cuál es la violencia que debemos de entender nosotros en esta porción que leímos, en el texto central? ¿Cuál es la violencia? ¿Cuál es la violencia? Desde tu punto de vista, ¿cuál es? Así. Que esto que así me dijo Dios. Así me dijo Dios, me dijo que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le creo a Dios. Esa es la violencia que debemos de ejercer. Nuestra fe que sea cimentada en nuestro ser. Por eso yo te decía que de pronto quisiéramos escuchar algo así como que, es que el día de hoy quería yo escuchar algo diferente. Que me ayude a salir de esta duda que si voy allá o no voy allá, o qué. No. Es cristocéntrico el mensaje, siempre debería de ser así. Porque ¿quiénes trabajan en una regeladora donde que estén en una línea ensamblando algo? ¿Tú?
en la línea donde estás. Un día decides tú que no vas a hacer eso, que vas a hacer otra cosa, porque eso no, eso ya no. ¿O cómo funciona eso? Sí, de lo que estás haciendo en tu trabajo, yo no sé qué hagas, pero yo creo que haces todos los días casi lo mismo. Pero un día tú puedes decidir, no, ahorita mejor de esto yo voy a hacer carritos. Voy a ensamblar carritos porque me llama la atención. Así es. Tienes que seguir haciendo eso. Sí, pues, la gente de la empresa dice, está que tiene en la cabeza, ¿no? Si tienes que seguir haciendo lo que... Bueno, pues es lo mismo con nosotros. En el Evangelio es lo mismo. O sea, que una u otra cosa, no, esa es la orden. ¿Qué es? ¿Cuál es la orden? Es hablarle a la gente. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque mira, hoy en día, si hay algo que el enemigo está haciendo, es desanimar a la gente para poder hablarle a otros. ¿Alguien ha tenido oportunidad de hablarle a otra gente del Evangelio? ¿Se siente bonito cuando la gente se convierte? No que la obligues, sino que ya le expusiste el Evangelio y le dices, ¿quieres aceptar al Señor? Sí. Cuando terminas la oración hasta chillas muchas veces. Porque es algo hermoso. Porque eso nunca lo tenemos que dejar de hacer. Por más guapo que estés, tienes que seguir. Cuando el enemigo arrebata lo que Dios puso en tu corazón, llega el momento en el cual ya no vas a tener éxito y bendición, sino que puedes llegar a tener éxito solamente, pero no bendición. Yo no sé si de alguna manera, yo no he investigado bien, pero te voy a decir a grandes rasgos lo que hace años vimos y supimos después ya que fuimos a este país vecino. Allá hay un lugar en el cual hace años fue una noticia, donde lo que sembraban era exageradamente grande, crecía de más. ¿Tú crees que había lugares cerca donde también sembraban lo mismo? ¿Sí? ¿Y por qué ellos no? Porque ellos no tenían éxito y bendición. Porque no dependían de Dios al 100%. Yo te digo una cosa. ¿Cuándo se tiene que dejar de caminar? En el Evangelio. Nosotros somos esclavos por amor las 24 horas. O deberíamos de ser. ¿Cuándo es que de pronto nosotros empezamos a desanimarnos y no poner atención a las cosas que tenemos que hacer? Cuando el enemigo llegó y te arrebató. Te está arrebatando, te está arrebatando, te está arrebatando. No te has dado cuenta, pero te está arrebatando lo que Dios puso en tu corazón. Y entonces por eso es que aquí está diciendo que el reino de los cielos sufre violencia. Ahora, ¿por qué empezamos con la otra porción bíblica? Porque fíjate lo que dice Jesús. Jesús vio que querían arrebatarle, querían llevárselo con violencia, querían decir, vamos a hacer lo que nosotros querramos contigo. Y Jesús dice, no es así. Porque, vamos, imagínate que de pronto aquí hubiera alguien que viniera a mucha gente y dijera, no sé, Lina, es nuestro líder.
la vamos a poner de diputada para que nos represente. ¿Tú crees que Lina podría decir que no? No creo. Va a decir sí. Iba a ser poder. ¿Pero qué hizo Jesús? Dice que se retiró solo. Porque sabes que Él estaba dando un mensaje. Para empezar, las cosas son como Dios dice. En el tiempo que Él dice. ¿Para qué? Para que todo sea de bendición. Porque en otras palabras, no se dejó arrebatar por el diablo, sino que esperó el tiempo de Dios. Y cuando nosotros ponemos atención un poquito, nos damos cuenta de que, ¿por qué no es que tiene que ser a la fuerza cuando se predica el Evangelio para que alguien se convierta? Porque dice Juan capítulo 10, verso 27. Fíjate lo que dice, y es muy claro, no tiene ciencia. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Está diciendo, son mi propiedad y nadie las va a arrebatar. Porque están oyendo mi voz. Cuando tú y yo oímos la voz de Dios, nos mantenemos ahí. Porque nosotros tenemos un poder especial. No, Dios es el que tiene el poder especial. Pero hay cuenta como dice la Biblia, que Él los protege como la gallina cubre a sus polluelos. ¿A poco es muy poderosa la gallina? Sin embargo, los cuida. Pero nosotros sabemos que el Todopoderoso sí nos cuida. ¿Sabes qué? Aunque andemos a un lado donde haya muchas cosas que de pronto nosotros no estamos buscando violencia, pero Él nos blinda de eso. Nos blinda, en serio nos blinda. ¿Por qué? Porque Él ha prometido eso, que nos iba a cuidar todo el tiempo. Va a cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, pero tenemos nosotros que escuchar su voz. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese arpazo no va a suceder hacia nosotros de parte del enemigo, sino de parte de Dios. Vamos a tener un arpazo. Nos van a arrebatar. ¿Hacia dónde? Al cielo. Al cielo nos van a arrebatar. Porque cuando el enemigo te arrebata y te tira al suelo y ¿sabes qué? Nos odia tanto que ¿tú has matado alguna cucaracha? Yo me acuerdo que la Abby luego le enseñaron, yo creo que luego andaba queriendo matar una cucaracha, lo que fuera. Así nos quiere hacer el enemigo, en serio. Pero como nosotros oímos la voz de Dios, nadie puede arrebatarnos de Él, de su mano. Y si nosotros queremos prosperar en Dios, vamos a entender que solamente tenemos que seguirle a Él. Tenemos que ser honestos con Dios, decirle, Señor, la verdad yo no sé cómo. Pero viene a nosotros una pregunta para con Dios quizás. Y decirle, Señor, pero ¿cómo le hago? Si yo no sé. ¿Y qué crees que te diría Dios? ¿Para predicar? ¿Cómo? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el mejor método para evangelizar? Lilia.
¿Cuál es el mejor método para evangelizar? Así le podemos preguntar a Dios, ¿va? Señor, ¿pero cómo le hago? Ay, ya le he hablado muchas veces. Y resulta ser que el mejor método para evangelizar es el que funciona. Así de sencillo. Dios no es complicado. Tú puedes alcanzar a alguien regalándole un burrito. Puedes alcanzar a alguien diciéndole, hola, Dios te bendiga. No hay un método. No hay. Pero el mejor método es el que está en tu corazón cuando Dios habla, porque vas a escuchar la voz de Dios. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué estamos viendo este tema el día de hoy? Porque los tiempos son muy difíciles. De verdad, son muy difíciles. La Biblia habla de violencia de otra manera. Pero hoy en día aquí en la tierra hay mucha violencia. Estaba yo viendo que mataron a un hombre ahí en la clínica, ahí afuera. O sea, tú dices, ¿cómo ahí? Pues ahí. Digo, perdón, es que tu pastor sí ve de pronto algo que le llega. Fíjate lo que dice en otra versión sobre lo que estamos viendo. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Logran aferrar, o sea, es así. Nosotros ya fuimos alcanzados por pura gracia y misericordia. Y no es que ya estamos así como bien tranquilos, no, es que vienen tormentas en las que tienes que agarrarte, ¿sí? Ya los dejo en paz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para nosotros es fácil? No. ¿Es fácil mantenerse en el barco del Señor? ¿Sí o no? Pero fíjate que cuando Jesús, por eso te digo que el mensaje de Jesús no fue una violencia así literal. Porque cuando Jesús estaba en el Getsemaní, uno de sus discípulos agarró y le cortó la oreja a uno de los siervos de los sacerdotes. ¿Y qué pasó con Jesús? Le dijo, está bien, porque me viene a matar, está bien. ¿Así le dijo? No. Jesús no estaba de acuerdo con la violencia en eso. Por eso te explicaba que no se trata de lo que vimos en el contexto, más bien en el texto central, no es eso. Es que Jesús nos da un ejemplo en cada cosa y nos aconseja para cada momento. Por ejemplo, cuando Él está ahí ya para morir también, cuando ya va a ser entregado, Él está sufriendo algo bien difícil. Tan difícil que es, vamos, yo no creo que conozcamos a alguien, por lo menos yo no conozco a alguien que le pase lo que le pasó a él. Dice que cuando estaba orando por ti y por mí, dice que empezó a sudar como con sangre. El sudor era con sangre. Y tú dices, es que eso es poético a lo mejor. No. Existe. Es una presión tan difícil que lo que hace que sudemos, los vasos capilares se rompen de tal manera que sale junto con el sudor la sangre. Y aún así, aún de lo que estaba sufriendo él,
Todavía tuvo que ir con sus discípulos y decirles, oye, yo estoy orando allá y la verdad, vieras cómo me siento. Y les dice, velen y oren para que no entre en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Está diciendo, ¿sabes una cosa? Yo te estoy mandando para que hagas esto. Pero ¿cómo vas a lograr hacer lo que yo te digo que hagas, que es ir a predicar el evangelio? ¿Cómo lo vas a hacer? Orando. Porque él que sí que estaba pasando por una situación bien difícil. ¿Sabes cómo se llama eso que le pasó a él? Que la ciencia, ¿cómo lo llama? Porque existe. Se llama hematohidrosis. 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 ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay un estrés. Bueno, mira, yo no sé si has conocido gente, por lo menos en los ojos, que ha llorado mucho, que ha sentido una presión bien difícil y que los ojos se le ponen rojos. Pues es como parte de. Pero a él le pasó en su cuerpo. Imagínate cómo estaba. La presión que tenía. Y aún así tuvo que ir con sus discípulos a decirles, yo les dije que oren. Y por eso es que te puedo decir que no es fácil para nosotros como seres humanos hacer lo que el Señor dejó escrito. Ir a predicar el evangelio. Es lo que menos nos llama la atención. ¿Por qué? Porque pues no estamos haciendo lo que Él dice. Oren. Oren. Platiquen conmigo para que les diga cómo le van a hacer. Pero ¿cómo le voy a hacer si yo no veo que se convierta nadie? Oren. Porque nosotros luego queremos que de pronto la gente se convierta. Queremos convertirla nosotros. Nuestro deseo en el corazón sí está. Pero nosotros solamente vamos a predicar. Yo te decía de este hermano, de este pastor, todos esos años y nadie le habla a Dios y dice, ya, es tiempo, ahora vete acá. Y ahí, con un mundo de gente. Tú no sabes quién se va a convertir. Y le va a ir bien. Le va a ir bien. No porque vaya a recibir un avión que este me va a llevar para allá y para acá, de Alpípila allá, no. Sino porque le va a ir bien porque va a ser salvo. Que es lo más importante. ¿Sabes qué? Primero, ¿qué me motiva a servir a Dios? El agradecimiento. Porque estoy agradecido con Él. Cuando nadie me podía entender, cuando nadie me podía escuchar, cuando nadie nada, Él sí. Y entonces empecé a hacer lo que leía en la Biblia. Y un día yo llegaba y Dios puso en mi corazón cuando el Señor me alcanzó. Y llegaba al trabajo y como iba y venía, salía y llegaba y les decía, oye, ¿sabes qué? Cristo te ama, necesito. O sea, yo les decía, no necesitaba que nadie me decía. Entonces, un buen día, pasó el tiempo y estábamos en una campaña evangelística según como se entiende. Y llegó alguien, como ahí no había luz,
O sea, media luz, por decir así. Yo a alguien y que me salude y me dice, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y yo le digo, Dios le bendiga. Y pues yo estaba, según acá, poniendo atención, ¿no? Ahí parado porque había tierra y todo, y pues ahí estábamos. No estábamos como en una iglesia, no estábamos en una campaña. Me dice, como vio que no le hice mucho caso, me dijo, no se acuerda de mí, ¿verdad? Le digo, pues no, porque de noche todos los gatos son pardos. Dice, usted nos hablaba cuando cuando estábamos en el trabajo, nos hablaba. Dice, tiene poquito que me acabo de bautizar. Esas cosas es lo que a mí me motiva más. Ese es lo que me dice, síguele. Yo tengo buenos planes para la gente. Voy a poner en su ser algo que les despierte y que puedan tener pasión por mí. Y sigo predicando el Evangelio. Amén. Así que quiero hacer una oración. Yo espero que este mensaje, sé que no estamos muy acostumbrados a escuchar que nos hablen tanto de que sea tan cristocéntrico el mensaje. Queremos escuchar otras cosas diferentes. Pero hoy en día, los tiempos son malos. Tú no sabes si ya el día de mañana no estamos juntos, pero por lo menos ya te acordaste de que hay una esperanza para el mundo hoy. Amén. Así que déjame orar y decirle, Señor, gracias por la oportunidad que nos das. Sabemos que no hemos hecho conforme a tu voluntad, pero, papito, por favor, ayúdanos para poder retener tu buena palabra. Ciertamente nos hemos acomodado en muchas ocasiones, pero queremos escuchar tu voz, hacer lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, muchas gracias, porque por pura misericordia estamos reunidos. No ha sido nuestras fuerzas que nos reunió, Señor, en este lugar, sino es tu misericordia derramada sobre cada uno de nosotros, con ese ánimo, con ese deseo de seguirte buscando. Quizás a más de uno no le interese tanto tu palabra, pero yo te ruego y te suplico, Señor, que hables a su corazón, de tal manera que tú puedas bendecirlos y que se den cuenta que eres tú bendiciéndonos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy